Si se preguntaron cómo entender un tema, pues nosotros tampoco sabemos. Pero haremos que hasta su madre entienda. Este es el podcast número 1 de Latinoamérica. Esto se llama No lo entiende ni su madre podcast. Hola y bienvenidos a un capítulo más de No lo entiende ni su madre, el podcast en el que explicamos esos temas que no los entiende ni su madre. Nuevamente nos acompañan Santiago, Valentina, Luisa, Alison y quien les habla, Kevin. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, chicos? Hola muchachos, ¿cómo están? Yo realmente me encuentro bastante bien y emocionado por el tema que vamos a hablar hoy. Hola, ¿cómo están? Sí, yo igual estoy bastante emocionada de explicarles este tema un poco complejo de barbero, pero pues nada, vamos con toda la actitud. Totalmente de acuerdo con mis compañeros. Emocionada, pero un poco jodida de la cabeza porque muy compleja la lectura, la verdad. Claro, hoy estamos como a la expectativa de explicarles a ustedes toda esta lectura compleja. Listo, chicos, me alegra escuchar que están como motivados para el día de hoy. Y como lo adelantaban, hoy vamos a hablar del subtítulo de las masas a la masa, de la segunda parte del libro de los medios a las mediaciones, de Jesús Martín Barbero. Entonces, bien, entremos en esta cuestión que suena tan densa. Claro que sí, Kevin, pero antes de eso tenemos que hablar de algunas palabras claves que mencionaba Barbero en su obra para poderla entender un poquito mejor. Entre esas palabras tenemos la inversión de sentido, medios de comunicación, folletín, masa y masas. Así que, Alison, cuéntanos un poquito más. Claro, empecemos entonces hablando con masa, que es el público o la audiencia en general que consume los medios de comunicación de una manera pasiva. Esta audiencia es típicamente homogénea en sus intereses y comportamientos. El autor, Barbero, nos argumenta que la masa es una construcción cultural influenciada por los mensajes y discursos que los medios transmiten. Chicos, acá quiero hacerles una pregunta y quiero saber si en algún punto de su vida ustedes se han sentido influenciados por los medios. Bueno, por mi parte, pues creo que todos estamos de una u otra manera como muy propensos a sufrir como es de esas manipulaciones, ¿no? Pero sin embargo, creo que definitivamente como que las generaciones más jóvenes son los que están como más inmersos en este mundo de las redes sociales. Entonces, básicamente ya es muy complicado saber qué es real y qué no. Uy, yo concuerdo con Valentina. Incluso siendo un adulto, yo también me he sentido totalmente influenciado en ocasiones por los medios, ya sea por redes sociales, por medios de comunicación alternativos, como que estar tan rodeados de información permite eso, que uno pueda llegar a sentirse manipulado. Sí, totalmente de acuerdo. Y más con los avances de la tecnología que tenemos más cerca, los medios tecnológicos como un celular, creo que nos podemos sentir más influenciados por los medios de comunicación. Todo, como lo dijeron mis compañeros, también estoy totalmente de acuerdo con esta información porque realmente nos vemos influenciados, porque ya sea, de todas maneras, todos nos vamos a enterar de algo, ya sea de una noticia, de un meme, de alguna información, todos nos vamos a enterar. Claro que sí, todos en algún punto, como ustedes nos dijeron, nos vamos a sentir influenciados por los medios. Pero bueno, continuemos ahora con masas, que es la pluralidad de grupos sociales y culturales que componen a la sociedad. El autor nos sugiere que es esencial considerar la diversidad de las masas en lugar de reducirlas a una entidad homogénea. Cada grupo social tiene sus propios valores, prácticas y formas de interactuar con los medios de comunicación. Por lo tanto, no se debe asumir que todas las masas son iguales en su recepción y apropiación de los mensajes mediáticos. Bueno, listo. Espero que hayamos entendido, ¿no? Y bueno, ¿qué es esta cuestión de la inversión del sentido? Yo, la verdad, te voy a explicar un poco. Todo empieza con la inversión de sentido y sentidos de la inversión. Esta hace referencia a cómo los medios de comunicación han transformado la forma en que las masas perciben el mundo. Y bueno, los medios de comunicación eran considerados como un reflejo de la realidad. Estos han creado una realidad propia que es percibida como verdadera por las masas.
Bueno, y digamos que con ello la burguesía pasa de la sumisión a la mediación, metiéndose un poco más a la esfera pública, ¿no? También el proceso de integración de las clases populares al capitalismo, pues hay que mencionarlo, ¿no? Tiene sus inicios a mediados del siglo XIX y todo ello sucede gracias a la importancia que empieza a tener la mano de obra industrial en las grandes ciudades, haciendo visible el poder de las masas. Así es que la revolución ahora es un asunto general, del cual todos deben participar y ahora se borra la diferencia entre lo público y lo privado. Claro, y todo lo anterior conlleva a la disolución de lo público, lo que más tarde se convierte en un problema mayor. La legitimidad burguesa no se debilita, sino que al contrario recompone la hegemonía. Y es en ese momento donde la cultura es redefinida y cambia su función. La esfera pública al desaparecer deja un vacío, el cual es sustituido por la integración de lo masivo, es decir, la cultura de masa. Una cultura en la cual, en lugar de resaltar las diferencias sociales, las encubre. Es importante entender que para la época esto no se veía como un engaño por parte de la burguesía, sino que era más bien como una parte como integral o inherente de la ideología dominante y de la conciencia popular. Es decir, que era como el actuar común que debía tener la sociedad en ese momento, era como la normativa, como lo lógico, como sí, lo que se debía hacer en ese momento. Digamos que sumado a todo esto también surge otro pequeño concepto ahí, ¿no? Y les pregunto, antes de leer el libro, ¿hayan escuchado o saben qué es el folletín? Pues mira, Kevin, antes de leer el libro, si tú me decías la palabra folletín, lo primero que yo te iba a responder que era un folleto, dividido en tres partes, que contenía imágenes e información. Yo, por el contrario, sí había escuchado la palabra, pero en el colegio. Una profesora nos puso a hacer eso, pero no fue hasta que leía a Barbero que entendí el origen y cuál había sido su importancia en todo este contexto histórico. Total, yo estoy igual que Alison. Como para mí, el folletín era como un cierto librito que contenía una información sobre algún tema y que tenía también varias imágenes. Era más bien como un tipo friso para mí. Sí, yo también concuerdo con Alison y con Santiago. Era, pues yo creía que era como un folleto, pero como más pequeño. Pero pues ya cuando leí a Barbero, como que lo relacioné más con, no sé si ustedes han visto una serie que se llama Bridgerton. Sí, No, nunca. No, sí, 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 yo sí. Bueno, en esta serie hay como una mujer anónima que revela los secretos de como que de la élite de la época. Y bueno, pues en esta serie todo se publica a través de un folletín, el cual es como el medio masivo de la época. Entonces sí, definitivamente cuando leí Barbero de una vez lo relacioné con la serie. pues chicos, para ya tener más en claro la definición del folletín, según Barbero, es el primer tipo de escrito en el formato de popular de la masa. Era un tipo de narrativa que se publicaba en entregas periódicas en los periódicos y revistas durante el siglo XIX y a principios del siglo XX. Barbero también señala que el folletín desempeñó un papel importante en la consolidación de la prensa escrita como medio de comunicación de masas en América Latina. También dentro de este se solían presentar historias emocionantes, melodramáticas y románticas que estaban diseñadas para mantener el interés de los lectores a lo largo del tiempo. También esas historias a menudo incluían elementos de intriga, pasión y suspenso, lo cual pues fue una forma de atraer a un público más amplio y diverso a la lectura de periódicos y revistas. Uno de esos ejemplos que pone Barbero en su obra son los misterios de París. Este folletín fue publicado en 1842 y básicamente nos cuenta la historia de un dandy que era hijo de cirujanos y básicamente lo que hace él es como que adentrarse como a la clase baja de París, ¿no? Entonces, como que empieza a representar toda esta misteria pintoresca de esa clase social. Y bueno, cuando el proletariado lo leyó, digamos que generó bastantes opiniones, pero en general como que se sintió muy representada esta clase social, ya que se veía muy clara y honesta la opresión que vivían diariamente.
Bueno, y más allá de agitar y denunciar contradicciones atroces en la sociedad, en el mismo movimiento trata de resolverlas, sin mover al lector. La solución responderá a lo que él espera y le devolverá la paz. Además, el folletín contribuye a la formación de un público lector más participativo y comprometido. Bueno, según el autor hay dos perspectivas. La primera es una postura negativa, al menos en la medida en que configura una experiencia literaria accesible a la gente con el mínima experiencia verbal previa en cuanto al lector. Y en lo positivo, lo popular significaba como esa materia principal a través de una narración primitiva. Esto lo que hacía era separar a los héroes de los villanos. Y básicamente lo que hacía era obligar al lector a tomar una postura. Digamos que mientras que en Europa estaba en auge el folletín, en Norteamérica, dos grandes de la prensa se disputaban la atención del cliente y es así como nace la prensa amarilla o amarillismo, como lo conocemos hoy en día, la cual a través de las crónicas escritas por reporteros que se hacían pasar por presos en las cárceles o locos en los asilos y que a su vez se hallaban presentes en el lugar del crimen o del accidente, lo que hacían era comunicar en vivo, ¿sí? Comunicar en vivo la realidad y las emociones del suceso. Y a través del folletín, el cine recibe en herencia el melodrama y lo reinventa. Entonces, la Primera Guerra Mundial, mientras que la escena Europa se debilita, la Norteamérica se potencia, calando especialmente hondo en la clase popular, sobre todo en la inmigrante, siendo desde el nuevo gran espectáculo popular que moviliza a las grandes masas, alentando la más fuerte participación del espectador. Y es importante destacar que el concepto de folletín evolucionó con el tiempo y va a seguir evolucionando. Este se adaptó a diferentes formas de medios, como en la radio, la televisión, las plataformas de transmisión en línea. Por lo tanto, en la actualidad podemos encontrar ejemplos de folletín en las telenovelas, series de televisión, contenido en línea, que se siguen utilizando estos elementos narrativos para mantener a los espectadores comprometidos y entretenidos. Pero bueno, hablando en la actualidad, ¿ustedes cómo creen que podríamos interpretar el folletín? Bien, yo creería que lo más cercano a un folletín serían las historietas como Mafalda y Condorito, ya que pues estas están en los periódicos y exponen realidades disfrazadas de humor. Ya que lo mencionas, acá tenemos una pequeña viñeta de Mafalda, ¿no? Está Mafalda sosteniendo su peluche mientras miran un mapa mundi y Mafalda dice, mira, esto es el mundo, ¿lo ves? ¿Sabes por qué es lindo ese mundo? Porque es una maqueta, el original es un desastre. Otro gran ejemplo son los medios alternativos, los cuales con los avances de la tecnología nos permiten ser más cercanos a ellos. También permiten elegir qué medio es mejor para cada uno de nosotros. Bueno, ¿me podrían dar algunos ejemplos? Claro que sí. La Oreja Roja es uno de los medios alternativos más importantes en Colombia en el momento y básicamente se describen como un medio digital colombiano de opinión e información general. Lo que busca este medio alternativo es generar debates entre diferentes opiniones, pero con argumentos sólidos y de calidad. En cuanto pues a los contenidos noticiosos y de análisis, ellos se comprometen a entregar una información precisa, verídica, responsable e independiente, que es bastante importante en estos medios alternativos, ¿no? Tener una opinión fuera de la línea. Bueno, también otro medio alternativo es La Cola de la Rata. Y es que antes de convertirse en el medio que es actualmente, era un medio de la Universidad de Pereira dedicado sobre todo a hacer investigaciones que le seguían la pista a los recursos, de dónde viene la plata y para dónde va. Cuando sus integrantes se graduaron, La Cola de la Rata se volvió un medio que con dificultades ha logrado mantenerse gracias a los recursos de cooperación internacional. Este medio trata temas como políticos, ambientales, culturales y sociales en la región de Risaralda. Esto con un estilo y una independencia radicalmente distinta a la de los medios regionales tradicionales. Bueno, yo quiero hablar de la nueva prensa, ya que este medio fue fundado por el periodista Gonzalo Guilén este año y tiene la firma de su experiencia investigativa.
Actualmente hoy es reconocido como uno de los medios investigativos independientes y con grandes revelaciones tanto de análisis de opinión como noticias políticas y de corrupción. La nueva prensa escriben escritores como Daniel Emilio Mendoza, Juan Trujillo, Amaranta Hank y Julián Martínez. Bueno, volviendo al texto y para ir concluyendo un poco, creemos que lo mejor es remitirnos a lo redactado por Barbero, que nos dice lo siguiente. El folletín introduce la búsqueda del éxito social y los conflictos sentimentales, pero a su vez los personajes del mundo cotidiano se verán arrastrados a aventuras rocambolescas y la vida de la ciudad se verá atravesada por la irrupción del misterio, las corrientes subterráneas del sueño irrigado, las ciudades prosaicas. Listo, chicos. Entonces, con eso concluimos este capítulo en el que esperamos que lo propuesto por Barbero haya quedado un poco más claro. Y nada, chicos, les agradezco haber realizado como este breve pero conciso recorrido. Asimismo, les agradezco su investigación, su comprensión. Y nada, queremos que esta segunda parte titulada De las masas a la masa haya quedado más clara. Así que nada, esperamos que con esto, ahora sí, hasta su madre lo entienda. Chao. Adiós. Si se preguntaron cómo entienden un tema, pues nosotros tampoco sabemos, pero haremos que hasta su madre entienda. Este es el podcast número 1 de Latinoamérica. Esto se llama No lo entiende ni su madre podcast.